Días. ¿Pueden verme? ¿Pueden escucharme? Chicos, muy buenos días. Buenas tardes ya. Tienen razón. Buenas tardes, chicos. Son las 12 ya. ¿Pueden verme? En unos minutos seguro. Listo, chicos. Comenzamos la clase de hoy. Es hoy 5 de octubre. En la semana número 14 ya estamos llegando al fin. Faltan, después de estas 4 semanas más, un mes más y se acaba. Se acaba todo, chicos. Muy bien. El tema que vamos a ver ahora sigue con la misma temática que hemos estado viendo, sistema. Ya hemos hablado que el sistema es un conjunto de partes que trabajan bajo un mismo objetivo. Entonces, ya hemos visto sistema económico, sistema monetario, sistema financiero. Ahora vamos a ver el sistema tributario. El sistema tributario es el conjunto de instituciones, normas y principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las personas y empresas al Estado con el objeto de sufragar el gasto público. En pocas palabras, por un lado tenemos ya a nosotros, a la sociedad, a las personas, a las familias, ¿no? A las personas naturales, a la persona jurídica, a las empresas, y por el otro lado está el gobierno, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado necesita darle una estructura a toda esta sociedad. Tiene que protegerla, ponerle su ejército, ponerle su policía, sus instituciones públicas para que funcione. Pero eso no es gratis, eso no es de la nada, ¿ya? Para eso necesita, ¿ya? Los recursos para pagar todo lo que se necesita para que funcione como institución. Entonces, eso es lo que es el sistema tributario, conjunto de instituciones, personas, normas que van a trasladar el dinero de la sociedad, de las personas naturales, las personas jurídicas, hacia el Estado para que funcione, ¿no? Su estructura. Ahora, eh, tributos, chicos, el sistema tributario, porque lo que va a jalar es ese dinero que llamamos tributos, ¿ya? Lo pagamos ayer, hoy y mañana. O sea, no es que recién ha aparecido y siempre será hasta que, siempre que haya el ser humano buscará pagar tributos. ¿Por qué? Porque desde el inicio se dio cuenta el ser humano que solo no puede sobrevivir. Entonces, tiene que agruparse y esta agrupación tiene que estar dirigida por alguien. Entonces, siempre se ha pagado tributo. Ahora, miren esta estructura del sistema tributario. Está el sistema tributario tiene como bases para ayudarse, el código tributario, las normas, el tributo y normas tributarias, saca la política tributaria, que la saca, la hace el MEF, ya, y lo busca aprobar en el Congreso para leyes. La administración tributaria, ya, está, por ejemplo, la SUNAT y otras oficinas tributarias de gobiernos locales, el SAT, etcétera. ¿Ok? Ya, por un lado tiene las normas, las políticas y la administración. ¿Ya? Entonces, veamos esos elementos. Política tributaria, normas tributarias y administración tributaria. Vamos a mencionarlas primero, después vamos a ver la diferencia con un ejemplo. ¿Ya? Política tributaria. Conjunto de medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario y la recaudación. ¿Ya? Son las normas. Digamos que la política es orientar cómo va a hacerse en el tema de cómo se va a hacer a la hora de dirigir, cómo se va a dirigir, cómo se debe recaudar, ¿ya? Y esto lo diseña el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Las normas consisten en las disposiciones legales, la ley, la norma, lo que está escrito, ¿ya? Que tienen aplicación en lo que es el carácter tributario, ¿ya? Acá está el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta, por ejemplo. La administración tributaria está conformada por el conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de los tributos. ¿Ya? Acá están todas las instituciones encargadas de esa recaudación. La SUNAT, el SAT, la parte de la municipalidad, distrital o provincial, etc. Los entes públicos recaudadores son el gobierno central y los gobiernos locales. ¿Ya? El gobierno central a través de la SUNAT, ¿ya? El SAT, y los gobiernos locales a través de las municipalidades. Muy bien. Profesor, ya, eso es el concepto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Y un ejemplo, ¿ya?
Primero, veamos esta administración tributaria, de atrás para adelante. Ahí está el SUNAT, ahí está el SAT, son los que van a recaudar, van a ver cómo hace, cómo se hace, ¿no? Son aquellos que van a encargar de cobrar y toda la metodología de cobrar. Por ejemplo, el SAT te da una cuenta bancaria, su página web, cómo se tiene que hacer, cuáles son las normas. En el caso, el SAT cobra la recaudación de los tributos por las multas, las moras, las faltas y sobre el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Si lo pagaste o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos van a ver todo eso, ¿no? La SUNAT, el SAT, las municipalidades mismas, como les decía. En cambio, ya, las normas tributarias son las leyes, lo que regula. Una norma tributaria, por ejemplo, es aquella que te dice que el impuesto a la renta de primera categoría es el 5% del valor de, por ejemplo, el alquiler. La norma es la ley que te dice que el IGB es 18%, ¿ya? O sea, todo lo que está escrito y que te indica cómo es, cómo se cobra, ya, ahí está, eso es la norma tributaria. O sea, en lo cual la administración tributaria se basa para hacer la recaudación. Y la política tributaria, por eso, norma y administración sí me queda más o menos claro, la política es lo que no me queda claro. Es que el MEF te dice cómo se debe cobrar, cómo se debe recaudar en ciertos momentos, no todos son iguales. Por ejemplo, el MEF, ya, el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra ministra, ya, agarró y dijo, miren, debido a la pandemia, ya, lo que es el impuesto, debió pagarse, el impuesto a la renta, debió pagarse en marzo y abril, máximo, ya, pero debido a la pandemia se suspendió el cobro. O sea, el Estado no cobró como tenía que cobrar en ese momento. Ahora, no solamente ha hecho eso, ha sacado una medida donde te dice que tienes hasta fin de año para pagar y también ha sacado una norma, ¿ya? Dirigiendo esta política tributaria, diciéndote que puedes refinanciar la deuda del año pasado y este año, ¿ya? O sea, te está aplicando medidas para orientar cómo se debe hacer esta recaudación, o sea, política. Se debe recaudar así, se debe sacar una norma especial para esto. Se debe, la política tributaria, por ejemplo, en otros países, la política tributaria es que si no pagas, ¿ya? Dentro de sus medidas, es que te vas a la cárcel. En cambio, acá la política no es cárcel, sino de repente tiene otro tipo de medidas, ¿no? Intervenir tu cuenta bancaria y cobrarse, etcétera, ¿no? Son una serie de medidas que lo ve el MEF para ver cómo debe recaudarse acá en el país, ¿no? Los, eh, lo que el dinero que cobra el Estado se llama tributos. Estos tributos se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. Los tributos son aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de leyes específicas para que financien su actividad, ¿ya? Esos son los tributos, ¿ya? Los tributos, quiero que entiendan, chicos, no es un por favor, no es una propina, no es una limosna, es algo obligatorio para todos aquellos residentes del país, los que viven acá en el país, ¿ya? No solamente a los peruanos, aquellos extranjeros, ¿ya? Nuestros hermanos venezolanos, argentinos, colombianos, cualquier otra nacionalidad, chino, japonés, no importa, que vivan acá, ¿ya? Tienen que pagar al Estado sus tributos. Como les dije, ayer, hoy y mañana se pagará tributos para que se pueda sufragar el gasto público. Miren, chicos, un poco para que no les moleste, ¿ya? No les moleste el pagar tributos de adulto, ¿no? Porque cuando uno es adulto no quiere pagar los tributos, ¿ya? Dice, no, quiere hacer el Pepe el Vivo, ¿no? Y después son los primeros en reclamar, ¿no? ¿Ya? O sea, son los primeros en reclamar. Y eso no es así, ¿no? O sea, tienen que darse cuenta de una cosa, ¿ya? Eh, Somos los primeros en reclamar que nos entreguen todo, ¿ya?
Yo creo que es una mala práctica esperar que todo te lo dé el Estado. Ya, el Estado te da cierta estructura para que funcione, pero tienes que buscarte la suya. Es bacán ir a hacer un plantón a la universidad donde no hay nadie, ¿ya? Y decir que te dé máquinas, que te dé computadora, que te dé internet para dar un examen. Por ejemplo, hablando de ese tema, ¿ya? A la institución donde la institución no tiene la culpa. ¿Quién es el que tiene que ver las cosas? El Estado, porque el Estado entrega el dinero para. Y si no hay dinero para esto, porque no estaba presupuestado, no hay dinero, no hay, se puede hacer nada. ¿Ya? Entonces, los primeros que salen a decir, devuelvan, anulen el examen, que reclaman y todo, la pregunta es, ¿te has hecho un mea culpa? Y la pregunta es, ¿pagas todos tus impuestos, todos tus tributos? ¿Realmente pagas tus tributos? Por eso yo pago algunos y algunos no. No, tienes que pagar todos. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Es como si te dijera a ti, tú puedes, en un tema presencial, tú puedes ir a la academia a estudiar si no te da tu propina tu papá, si no te da para tu pasaje, si no te da para tu comida. Ah, no. Entonces, igualito, si el Estado, tú no le das tus tributos, él no puede darte el servicio, pues, ¿ya? No hay. Y en el Perú, y en otros países sudamericanos, el problema es que no hay cárcel por tributos. Acá no lo hay, debería. Hay una frase internacional, una frase mundial que dice, este, es segura. La muerte y los hijos. Eso siempre se va a dar, ¿ya? Y en Estados Unidos dicen, yo seré ladrón, pero nunca me meteré con el fisco, o sea, no dejaré de pagar, porque ellos sí se van a la cárcel, ¿ya? Entonces, acá no hay cárcel y por ende, como no hay esa presión, algunos buscan, ¿ya? Diferentes maneras de no pagar, ¿ya? Entonces, no puedes exigir más servicios si no estás pagando, no hay plata, o sea, así de simple, si no das tus tributos, el Estado no puede funcionar. Yo sé que lo que están pensando también, ¿ya? Ya, claro, todos tendrían que pagar sus tributos, ¿ya? Evaden, ¿ya? Y ahí está el tema, claro, pero ahí van a decir, y esa es la justificación, van a decir, pero también malversan los tributos, hay coimas y todo, sí, pues, pero si a las coimas, a la mala administración y todo eso, le agregas que no pagas tributos, entonces hay menos servicios y menos esto, entonces es una combinación de ambos, ¿no? Entonces tú pagas los tributos, se paga bien a todo y se debe manejar. Y si hay un tema de malversación, se arregla, pero sobre lo poquito que hay, ¿ya? No puedes esperar grandes cosas. Yo lo he podido ver, chicos, ¿ah? Hay países desarrollados donde yo veo que los servicios del Estado son muy buenos. Hay de todo, pero claro, todos pagan impuestos, el 100%, el 99%, el 98% paga impuestos. Y no solamente paga impuestos muy altos de sus ingresos, les recaudan 40 o 45%, pero tienen todos los servicios, no pagan universidad, no pagan colegio, y son muy buenos, hay servicios excelentes, pero obviamente pagan un montón. Nosotros pagamos 12, 18, claro, pagamos de todo, pero todos pagan así. Entonces, y no pagan todos, no alcanza para todos. Entonces, quiero que entiendas, tú recibes dinero o compras un bien, una parte le tienes que dar al Estado. Quiero que pienses en el Estado como el gran jefe tribal, como el gran capo de capos, ¿ya? Como el gran jefe vikingo. Cuando un vikingo iba y sacaba, obtenía un botín, una parte era del jefe. Cuando un jefe tribal, o sea, yo iba al cazador, cazaba algo, una parte era del jefe, ¿ya? Porque nadie iba a trabajar gratis para organizar todo eso. Entonces, es igual acá. Lo único que no paga tributos del dinero que recibas por cualquier cosa es la propina de tu papá. Es lo único que no pagas. Todo lo demás, recibas por alquiler, recibas por venta, recibas por lo que sea, ¿ya? Tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar tributos. Lo que pasa es que más lo conocemos como impuestos, pero recuerden, los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Si se interiorizan eso, ya no les va a molestar cuando tengan que pagar, porque todos los tienen que pagar y todos los tienen que hacer. Muy bien. ¿Cuáles son los principios de estos tributos? ¿Ya? El primero, legalidad. Solo por ley se crean, modifican o suprimen. ¿Cómo es eso, profesor? Ya.
Ustedes han conocido todo este problema que ha habido con el tributo que se llamaba FONAVI, que han estado devolviendo aportantes y todo eso. El FONAVI era un impuesto, ¿ya? Que se le descontaba a los trabajadores que están en planilla, que se llamaba Fondo Nacional de Vivienda, que supuestamente era un tributo para hacer casas para los más pobres, y estaba así normado, ¿ya? Y te descontaba. Y por muchos años descontaban. Entonces seguro les contaron a tu abuelo, a tus tíos abuelos, ¿no? A los mayorcitos, ¿ya? El problema es que alguien se dio cuenta y preguntó, oye, ¿y qué casas se han hecho con esto? Y nunca se usó realmente para casa. Los primeros, el primer gobierno que sacó esta ley lo estaba usando para las casas, pero después se tergiversó y comenzó a usarse como parte del presupuesto para los gastos y nunca se hizo casa con esto. Entonces, obviamente, alguien se dio cuenta y le hizo un juicio al... Ese FONAVI, ya como tributo, fue creado por ley. Y también ese FONAVI fue suprimido por ley. Salió una ley donde ya no se cobraba FONAVI. Y también crearon otro impuesto porque obviamente esa plata ya entraba y crearon lo que era el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que vino a reemplazar lo que es el FONAVI. Ya, entiendo que se crea por ley y se suprime por ley. ¿Y cómo se modifica por ley? ¿Recuerdan a PPK y su broma de que iba a bajar el IGB? Porque para mí fue una broma. Él dijo, yo voy a bajar el IGB en su primer gobierno. Sí, de 18, primero 17, 16 y hasta 15. Sí, y sacó la ley, ¿eh? Y así decía la ley. Pero nunca se aplicó, ¿saben por qué? Porque te ponía, realmente era como una engaña, muchachos. Es como cuando tú le pides permiso a tu papá y tu papá te dice, sí, yo te doy permiso, pero tienes que preguntarle a mamá y tú sabes que mamá no te va a dejar, ¿no es cierto? Ya, era igualito, PPK dijo, sí, voy a bajar los impuestos, pero siempre que el crecimiento económico suba más del 4%, cosa que no iba a pasar después del fenómeno del niño, siempre que la inflación no supere 2 puntos porcentuales del año pasado, siempre que, eh, ¿cómo se llama? Que, perdonen chicos, ¿no? Que, bueno, ya no por no decir un equipo, que cualquier equipo del Perú ya logre pasar la primera ronda de las Libertadores, ¿ya? Para que no herir susceptibilidades actuales. ¿Ya? O sea, ¿me entienden? Cosas que no van a pasar, ¿ya? Cosas que no van a pasar. Entonces, hizo la ley, lo modificó, pero nunca se aplicó porque puso vallas muy altas de condiciones, ¿no? ¿Ya? Si lo quieren entender así. No confiscatoriedad. No pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, yo no te voy a cobrar, ¿ya? Más de lo que tú puedas pagar. Hay gente que gana salario mínimo legal, los 900, que ya saben que es poco, pero como estás en planilla tienes otros beneficios, horas extra y las gratis, bueno, por ahí que te cobran tu impuesto. Pero, por ejemplo, existe algo de suspensión de renta de cuarta categoría, que son gente, trabajadores independientes y los beneficios del Estado, que eh, dice que si tú ganas menos de 1.500 mensuales en un año, puedes pedirle al Estado que no te cobre. A ver, ¿cómo te digo sin que herir susceptibilidades? Te lo digo de frente. Los que piden renta de suspensión de cuarta categoría es algo así para el Estado. Oye, ganas tan poco que no te voy a cobrar impuestos, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú ganas muy poco, 200, 300, 400, ¿ya? No te voy a cobrar impuestos, no tengo, o sea, no puedes pagar impuestos, si no puedes ni para, no te alcanza ni para vivir y te voy a cobrar impuestos, entonces no te confiscan, ¿ya? Más de lo que tú puedas contribuir, o sea, si excedes, si no puedes contribuir, no te van a cobrar, ¿ya? Si es muy caro. La capacidad contributiva se cobra en proporción a los ingresos del contribuyente, es decir, te cobro de acuerdo a un porcentaje, ¿no? De tus ingresos. A mayor ingreso, mayor es el impuesto, a menor ingreso, menor. Entonces sabemos que los ingresos y los tributos tienen una relación directa. Uno sube, el otro también sube, uno baja, el otro también baja. ¿Ya? Clases de impuesto, perdón, clases de tributo. Los tributos, ¿ya?
Los tributos se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas, ¿ya? Los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, ¿ya? Impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, acá vamos a hablar primero de los impuestos, que se dividen en dos: impuesto directo e indirecto, las contribuciones es una sola, y las tasas se dividen también en tres. Vamos a hablar primero de los impuestos. Los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿ya? Al ser tributos, son pagos obligatorios. Es obligatorio. Como el impuesto es una clase de tributo, es obligatorio y que realizan las personas naturales, nosotros, los ciudadanos, y las jurídicas, las sociedades o las empresas constituyen sociedades. Residentes en el país, que viven en el país y que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Ya, profesor, lo primero sí entendí. ¿Qué significa que no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente? ¿Ya? Chicos, ¿se acuerdan las primeras clases y les decía que nada es gratis en esta vida? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuando les dije, a ver, chicas, ese amigo, ese disque amigo que te invita al cine a comer, ¿es gratis? O sea, yo voy a desembolsar mi plata para no recibir nada, o lo hago así, no. Todo el mundo que desembolsa dinero espera algo a cambio. Y le decía, claro, tu amistad, que lo conozcas, su cariño, etcétera. ¿Ya? ¿Qué será, pues, no? ¿Qué será? ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿ya? En los impuestos, ¿ya? No, no, después lo de la friendzone, ¿ya? Acá yo desembolso dinero porque espero algo a cambio. Con mayor razón, si yo le doy dinero al Estado, espero algo del Estado. ¿Sí o no, chicos? Claro, profesor. Claro, si yo doy dinero al Estado, espero algo del Estado. Ah, tiene razón, profesor. Sí. Pero acá, al pagar impuesto, no recibes algo directo, sino indirecto. ¿Cómo que indirecto, profesor? Con los impuestos se hacen obras públicas, chicos. Con los impuestos hacen una carretera en Bagua, hacen una comisaría en Tumbes, hacen un colegio en Puno y hacen una posta médica en Chilca, un pueblo antes de Asia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tal vez nunca vayas a esos lugares, pero si vas, puedes usar esos servicios porque es del Estado y tú pagas tus impuestos. Te explico. Alguna vez yo de joven me fui a al matrimonio de una amiga, me fui con mi esposa y unos amigos, yo iba manejando, íbamos en mi carro, y era una super fiesta, ¿ya? Nos fuimos y llegamos un viernes. Entonces, el viernes que llegamos, yo manejé toda la mañana, madrugada, así, llegué. El viernes que llegamos, comida y de frente, trago, reunión, trago. Una fiesta grande que hizo la familia del novio. Y al día siguiente, la religiosa. Nos levantamos tarde, cambiarnos, reunión, matrimonio, super fiesta. Yo ya no tomé de regreso, pero parece que entre la comida y tanto trago, una de mis pasajeros se puso mal. Y ya llegando más o menos pasando Asia, ya habíamos pasado Asia, ¿ya? Comienza a ponerse mal y a faltarle el aire. Pucha, dije, ahorita se me enfría en el carro, ¿qué hago? ¿Ya? Y veo un letrerito que decía Pueblo de Chilca. Y doblé a la derecha de la carretera y entré al pueblo. Lo primero que pregunté por un médico, una posta médica, y me dijeron, la posta médica está allá. Pum, me estacioné. La bajamos, ahí la atendió el médico y la estabilizó. ¿Ok? Después de eso, yo le dije, bueno, doctor, ¿cuánto es? No, no se preocupe, tenga acá la receta, compre sus medicinas, esto es una posta. Miren, nunca esperé conocer el pueblo así y menos en esas condiciones. Entonces, quiero que entiendan algo. Con tributos se hacen obras públicas y en todo el Perú. No es solo para ti, es para todos los peruanos. ¿Ok? Muy bien, ya está claro. Ahora, estos impuestos se dividen en impuestos directos e indirectos. El impuesto directo graban, o sea, afectan a las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas. ¿Qué quiere decir? Por todo el dinero que entra en tu bolsillo, cualquiera sea el origen, una parte es del Estado. Lícita, obviamente, ¿no? ¿Ya?
O sea, si tú vendiste algo, si tú invertiste en algo, si tú compraste algo o alquilaste algo, o si trabajas, por cualquier cosa que entre dinero, salvo tu propina, como dije, tienes que pagarle su parte al Estado. Si te compraste un carro, si te compraste una casa, un terreno, ¿ya? Cualquier cosa que hayas comprado, una parte es del Estado. Esos son los impuestos directos. No graban a tus propiedades o tus ingresos, ¿no? Este impuesto directo, ya, se divide en impuesto a la renta, impuesto, acá, ya, impuesto a la renta, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular y al patrimonio, al impuesto de alcabala, ¿ya? Los más importantes. Ahora, el más conocido obviamente es el impuesto a la renta, ¿ya? Este impuesto a la renta tiene 5 categorías. Se aplica a las rentas que provienen de capital, o sea, las rentas, el dinero que proviene del capital, del trabajo o de la aplicación de ambas, ¿ya? Acá unos ejemplos del impuesto a la renta. La primera categoría, un ejemplo puede ser el alquiler de inmuebles. Obviamente estás cobrando por un capital de tu casa, ¿ya? El segundo, un ejemplo es fondos de inversión. Acá el capital lo has puesto en un fondo y está dando dinero, ¿ya? Y ese dinero, una parte del Estado. Tercera, ¿ya? Por actividad empresarial, obviamente acá proviene el capital y la mano de obra. Por cualquier negocio que tengas, actividad empresarial, recibes un monto. La de cuarta, de trabajo independiente, por trabajar independientemente, como trabajador independiente, recibes un salario o recibes un monto por tu trabajo y una parte del Estado. Y la de quinta, ya como trabajador dependiente, estás trabajando por una empresa y estás en planilla. Entonces, recibes también un dinero y una parte de ese dinero es del Estado. ¿Ya? Veamos ahora. El impuesto de primera categoría se llama el impuesto al sector inmueble. ¿Ya? Te grava o afecta a las rentas, al dinero que sale del arrendamiento o subarrendamiento provenientes del predio rústico y urbano o de bienes muebles. Ejemplo, alquiler de casas, terrenos, maquinarias, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Acá tienen que entender, arrendar, alquilar. Miren, creo que en este sector inmueble todo el mundo conoce cómo se maneja, porque o alquilas tu casa, o alquilas una casa, o conoces a alguien, ¿ya? Entonces, o alguna vez lo has hecho en tu vida. Entonces, ¿cómo es esto? Renta de arrendamiento o alquiler. Yo tengo mi segundo piso, mi segunda planta, y ahí alquilo una casa, ya, a una persona, y me entra dinero. A mí me paga, por ejemplo, 1.000 soles, ya. El porcentaje de este impuesto del alquiler es el 5%. O sea, de esos 1.000 soles, tienes que pagar 50 soles para el Estado. Ya ven, ni siquiera es mucho, pero mucha gente no lo quiere pagar porque dice, yo ya pago todos mis impuestos, además esta es mi casa, ya le pago al arbitrios, al cabala, todo. Ya, pero entiende, todo monto que entre a tu bolsillo, una parte del Estado, así tiene que ser, ¿ya? Entonces, alquiler o arrendamiento, ¿ya? Yo alquilo o arriendo eso y entra dinero hacia mi bolsillo, una parte es del Estado. ¿Qué es subarrendamiento? Por ejemplo, muchos hacen esto en la playa. Alquilan, ¿ya? Y obviamente le dan el pago al dueño, ¿ya? Una casa de playa por un mes o todo el verano. Me va a cobrar $5.000 todo el verano, ¿ya? Pero yo tengo que trabajar y no estoy todas las semanas y hay fines de semana que de repente no puedo. Entonces lo subarriendo a otra persona y él me paga por las semanas que está yendo. Y como está entrando dinero a mi bolsillo, una parte del Estado. Así es subarrendar. Ahora, puede ser una casa de playa, tu casa, un terreno para cultivar, para cosechar, o pues también un bien mueble, puede ser un auto, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que alquilan autos. Yo alguna vez he viajado y alquilé un auto, pagué un monto y lo usé por un tiempo, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿quién paga esto? El que recibe el dinero por ese alquiler, ¿ya? Y no es mucho, chicos, no es mucho. ¿Ya? Segunda categoría, sector financiero y ventas de inmuebles, ¿ya? Graban los intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias. Es decir, afecta los intereses, la ganancia del capital. Por ejemplo, pongo mi dinero en fondos mutuos, ya, y esa ganancia, ya, que una parte le corresponde al Estado. Por ejemplo,
pongo mi dinero a plazo fijo y obviamente me va a pagar intereses el banco. Ya, una parte es del Estado. ¿Ya? Entonces, esa es colocación de los capitales. Acá el más conocido es el ITF, Impuesto a las Transacciones Comerciales. Por cualquier transacción comercial donde haya un ingreso de dinero dentro del sector financiero, una parte es, una parte, ¿ya? Es del Estado. Ahora, las ventas de inmuebles, pero no tiene que ver con la primera categoría de las ventas de inmuebles, no. Este es el sector inmuebles por arrendamiento. Esto es venta. Por ejemplo, yo le digo a esas empresas inmobiliarias, oye, quiero vender mi casa. Mira, yo quiero solamente $250,000. Ya. Entonces, la inmobiliaria contrata a su gente todo y lo va a vender en 300,000. ¿Ya? Mientras a mí me dé mi plata, ellos lo pueden vender a lo que sea. Entonces, está ganando por esa venta. ¿Ya? Y si alguien gana por una venta de inmueble, un porcentaje, la persona que recibe el dinero, por ese ingreso de dinero, un porcentaje es del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, la regalía, lo que estamos hablando ahorita. La regalía se refiere al dinero que obtiene el dueño de un derecho cuando alguien hace uso de esto. Por ejemplo, dice acá Mick Jagger y Keith Richards obtienen regalías con todas las versiones de otros artistas graben de I Can't Get No Satisfaction, ¿no? Eso es una regalía. Por ejemplo, acá en el Perú, ya Marco, él es por las canciones de él que cante cualquier otro autor, recibe una regalía, ¿ya? ¿Ok? Y ese dinero que recibe por que alguien usa sus canciones, obviamente es un ingreso y una parte es del Estado. Otro, patente, es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, una patente, ¿ya? La que proporciona derechos exclusivos para realizar, utilizar y explotar su invención, ¿ya? E impedir que terceros utilicen. Yo pago, ¿ya? Para que esto sea, yo lo presento como único, como un invento mío, y cualquiera que lo use tenga que pagar. ¿Ya? Alguien que le gusta mi invento, quiere usarlo, paga por el total o por cada vez que lo use, ya. Es un ingreso de dinero. Una parte es del Estado. La renta vitalicia son productos financieros como el seguro de vida. Oye, yo estoy abonando todos los meses y después tú me vas a dar una ganancia, como por ejemplo la FP, ¿no? Ya, esa ganancia también una parte es del Estado, ¿ya? Tercera categoría, grava las rentas provenientes de las actividades comerciales, industriales, servicios o negocios. Los impuestos de tercera categoría, ¿ya? Son aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, ¿ya? Si tengo una tienda, si tengo un centro comercial, un comercio, si tengo una industria, una empresa, tengo Rappi, ¿no? Una empresa de servicio, una empresa de restaurantes, de comida rápida, un negocio, una minera, este, tengo una gasolinera, cualquier empresa que me dé una ganancia, una parte del Estado. Pregunta, chicos, ¿cuántas tiendas hay? Y obviamente obtienen una ganancia de eso. ¿Cuántas de esas pagan el impuesto de tercera categoría? ¿Ya ven? Cuarta categoría. Graban los ingresos de los trabajadores independientes por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. ¿Sí? ¿Ok? Impuesto de cuarta categoría. Así es. Entonces, acá son los impuestos que pagan los trabajadores independientes. El grafitero, el carpintero, el médico en su consultorio particular, el abogado, etcétera. Aquellos que no tienen un contrato vinculante con una empresa, ni están en planilla, ¿ya? Ni tienen ningún beneficio, ¿ya? O sea, yo por un trabajo específico también recibo dinero, una parte del Estado. Y el impuesto de quinta categoría grava los ingresos de los trabajadores dependientes obtenidos por el trabajo personal prestado en relación de dependencia. Son aquellos que están en planilla para una empresa, que tienen todos los beneficios de ley, que tienen un contrato vinculante por más de un año, ¿no? Y que, como les dije, a través de esta gente que está en planilla, obviamente también reciben su salario. Entonces, la empresa le descuenta el impuesto, así de fácil. Muy bien, ahí están todos los impuestos de impuesto a la renta. Ahora vamos a ver el impuesto predial. El impuesto predial es un tributo de periodicidad anual,
ya, es anual, que grava el valor de los predios urbanos. El impuesto predial, ustedes lo conocen como el autovalúo, ¿ya? El autovalúo, ¿ya? Es ese recibo que llega a sus casas de la municipalidad, donde una parte está el impuesto predial y otra parte están los arbitrios. En el impuesto predial, un paréntesis, chicos, antes que me olvide. Los impuestos a la renta, todas sus categorías lo cobra SUNAT, ¿ya? Lo cobra SUNAT. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría de impuesto a la renta lo cobra SUNAT. Entonces, acá el impuesto predial, ¿ya? ¿Quién lo cobra? La municipalidad distrital. Es decir, el Estado, por dejarte vivir en tu casa, te pide que le pagues, ¿ya? Un porcentaje anual del valor de tu casa al municipio distrital donde vives. De donde vivas, el Estado, por dejarte vivir ahí en tu casa, te cobra un monto anual que tienes que pagar, ya que es parte de tu autovalúo. El impuesto predial más, ya, el impuesto predial más ¿cómo se llama? Los arbitrios, que más adelante vamos a ver. Entonces, el impuesto predial es un pago anual, que es un valor de lo que vale tu casa, tu casa acá en la ciudad, la casa de campo, etcétera, ¿no? Muy bien. Otro impuesto directo es el impuesto al patrimonio vehicular. ¿Quién cobra el impuesto al patrimonio vehicular? El SAT, ¿ya? ¿Ya? El Servicio de Administración Tributaria de Lima, ¿ya? El SAT, ¿ya? Lo que te dice es, por tener un auto, el Estado te cobra el 1% del costo del vehículo, el costo de venta. Entonces, si el vehículo cuesta ya $23,000, ya, 23,000, sácale el 1%, y así, del costo del vehículo, ya, incluye acabados del vehículo, etcétera. Ya. Eso lo cobra el SAT. Ya, por dejarte tener un auto, al pagar el monto del auto por comprarlo, una parte es del Estado. ¿Ya? El impuesto de alcabala grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Si tú, el Estado, por comprar una casa, un terreno, un edificio, una parte tienes que pagarle al Estado. ¿Cuánto es? El 3% del valor del inmueble. O sea, si te compras una casa, un terreno, una casa de campo, una casa de playa, ¿ya? El 3% del valor de la casa tienes que pagarle, ¿ya? Del valor de la transacción, ¿ya? Ahora, cuando dice que es a título oneroso, lo que pasa es que mucha gente quería sacarle la vuelta a esto diciendo, es que como es mi hijo, como es mi primo, como es mi tío, le he regalado una casa. No, lo que estabas haciendo es, sí te estaba pagando el impuesto, pero no quería, perdón, sí te estaba pagando el monto por la casa, pero no quieres pagar impuestos. Entonces dices, se lo regalé. Ya, no. El Estado dice, si tú transfieres una propiedad, ¿ya? Tiene que pagarse igual el 3%. Obviamente, ¿quién lo paga? Aquel que está recibiendo el inmueble. ¿Ya? Él tendrá que pagar el 3% del valor total del inmueble, de transferencia, de cuánto cuesta el inmueble, ¿no? Ahora hablemos de los impuestos indirectos. Son aquellos que no están relacionados con la capacidad adquisitiva del contribuyente y cuyo responsable de pago es la empresa o vendedor. Son de tres tipos: el IGB, el arancel y el ICC. Entonces, el impuesto indirecto, ¿ya? Acá no tiene que ver con los bienes ni el ingreso que tienes. Acá tiene que ver con la compra de bienes de consumo masivo, una parte del Estado, ¿ya? El impuesto indirecto, por ejemplo, está el IGB, ¿ya? El IGB, Impuesto General a las Ventas, dice que el 16% es para el Estado, ¿ya? Y lo cobra la SUNAT, obviamente, y el 2% es para el, um, el 2% es para la municipalidad no, provincial, la municipalidad provincial. Chicos, en el anterior, me olvidaba, el alcabala lo cobra la municipalidad provincial. ¿Ya? ¿Cómo es la municipalidad provincial? Son la municipalidad de Lima metropolitana. Mientras que, por ejemplo, el impuesto predial lo cobra la municipalidad distrital, Comas, Caraballo, Independencia,
San Juan del Urigancho, etc., cualquier de esos distritos, eso te lo cobra el impuesto predial. El impuesto a la cabala lo cobra la municipalidad distrital, la de Lima en este caso, donde vivas, en cualquier distrito, cuando compras tu casa tienes que pagarle el 3% allá en la municipalidad provincial, la de Lima metropolitana, ¿ya? Y estos impuestos indirectos, por ejemplo, el IGB les decía que lo cobra la SUNAT, el arancel lo cobra la SUNAT a través de aduanas y el ICC también lo cobra la SUNAT. El IGB les decía que era 16% para el Estado y 2% para la municipalidad provincial, ¿ya? Y es un monto, un porcentaje del valor de venta de productos de consumo masivo. Por ejemplo, ¿ya? Y ahí te vas a dar cuenta que quien paga es la empresa. Lo que pasa es que se acuerdan que les decía que precio es igual a costo más ganancia. Y les dije, tengan cuidado chicos, precio es igual a costo más ganancia, precio del producto, pero hay lo que conocemos como precio de venta. El precio de venta es costo más ganancia más tributo, ¿ya? Entonces yo cuando compro una gaseosa y pago mis 2 soles, ahí está el IGB incluido en el precio. Entonces yo pago, me olvido del impuesto, y la empresa como recibe en todo el dinero, ahí su precio del producto más los tributos, yo después sumo cuántos he vendido y eso es lo que equivale a pagar el IGB de esos productos, ¿ya? Entonces, el que lo paga es la empresa, ¿ya? Que está otorgando el bien o el servicio que está vendiendo. El arancel lo cobra aduanas. El arancel es el impuesto que te cobran por traer un producto del extranjero y venderlo acá en nuestro terreno. Por eso los productos son tan caros. Por eso cuando llegue el Play 5, ¿ya? Va a estar tan caro. ¿Por qué? Tengo que pagar el precio que me piden por el Play 5. Después tengo que pagar todo el traslado, ¿no? El avión, todo para traerlo hasta acá. Aparte, para traerlo acá y poder venderlo, tengo que pagar arancel, ¿no? Y aparte de mi ganancia, por eso los montos de los productos importados son tan caros. Y después está el ISC, el impuesto a las selectivo del consumo. Este ISC no reemplaza el IGB, más bien a esos productos le cobran IGB más ICC. Este impuesto es el que considera el Estado que es para productos, digamos, productos que no son indispensables y productos de lujo. Por ejemplo, la cerveza. El Estado considera que la cerveza no es indispensable y por eso, aparte del IGB, le cobra el ICC, igual los cigarros, los carros, la gasolina, las joyas, etcétera, ¿no? Contribuciones. Tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Son pagos que se hacen al Estado y que genera para el contribuyente ciertos beneficios futuros. Quiero que entiendan, este tributo, ¿ya? Va a sirve para la realización de obras públicas, ¿ya? Y actividades estatales también, pero acá este pago que haces te va a generar para ti, contribuyente, un beneficio futuro. No ahora, pero sí en el futuro. Por ejemplo, el peaje, cuando antes era del Estado, el peaje cuando antes del Estado, ¿ya? Ahí tú tenías que, por ejemplo, en las contribuciones con el peaje, mejoraban la pista, más iluminación, hacían carreteras, estaba la grúa por si tú lo pagabas y si en algún momento necesitabas usar la grúa ahí en la carretera, te la daban, ¿ya? Otro que es al futuro. Hoy no lo utilizas, pero en el futuro tal vez, es salud. Porque es una contribución. Porque, por ejemplo, yo desde que trabajo, gracias a Dios, nunca he usado de salud. Y aparte tengo mi seguro particular, pero yo sé y la sigo pagando. Entonces uno dice, profesor, entonces, ¿para qué la paga? Porque hoy, de repente, no lo necesito, pero sé que en un futuro sí. Porque cualquier enfermedad grave, ¿ya? Por más que tenga seguro, el copago es bastante, entonces de repente no me conviene. Pero si tuviera que utilizar salud, voy y me atienden y no me cobran nada y me operan gratis. Claro, gratis entre comillas, porque yo ya había pagado con antelación esta contribución. Entonces, la contribución no es que recibes algo ahorita, pero sí vas a recibir algo en el futuro. ¿Ya? Muy bien. A ver. Tasas.
Tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Tasa es el pago, por ejemplo, por partida de nacimiento, matrimonio, arbitros, trámite de DNI, licencia, funcionamiento, etc. ¿Ya? Ahora tú estás pagándole algo al Estado y esta vez sí el Estado te va a dar algo para ti, no para el vecino, no para todos los peruanos, ni para el futuro. Es para ti en un corto plazo. Las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios municipales, tú pagas al municipio, como le decía, parte del autovalúo, ¿ya? Y por ese pago limpian tu calle, arreglan tu jardín, ¿ya? Drenaje, etcétera. Ahí está dentro de los arbitrios, ¿ya? Te dan un servicio para ti, ¿no? Para ti. Recogen tu basura, para tu basura, no, no, es tu basura, tu parque, tu vereda, tu pista, ¿ok? Entonces, es un servicio, te estás pagando por un servicio individualizado. Uno de los arbitrios. Lo cobra, obviamente, la municipalidad. Derechos, lo cobran las instituciones del Estado. Este es el pago porque yo hago, por ejemplo, de mi DNI. Aquellos que tienen el DNI amarillo y lo quieren sacar azul, tienen que pagar algunos derechos, ¿no? Por emisión por primera vez, por duplicado si se te pierde, ¿no? Otro es el más conocido, chicos, por ustedes, es, ¿cómo se llama lo que pagaba por el examen de admisión? El prospecto. Ah, ¿cuánto está? Tanto. Pero no pagaste por el prospecto, no pagaste por un libro con los temarios, tú pagaste por derecho de examen de admisión. Ese monto que pagas para el prospecto es por derecho de examen de admisión. Eso te permite a ti, y solo a ti, dar el examen de admisión. Ya, ese derecho. ¿Ya? Ahí también en derecho está la partida de nacimiento, de matrimonio, etcétera, trámite por DNI. En cambio, las licencias, como la licencia de funcionamiento, las licencias son lo que te cobran por a ver, ¿cómo decirte? Son lo que te cobran por el uso de un bien público en beneficio, por el cual vas a sacar un beneficio propio. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de la licencia de funcionamiento de las, este, las tiendas. Oye, todos pagan, ¿no? Porque tú estás haciendo estás haciendo una actividad que te beneficia. ¿Ya? La licencia de funcionamiento, ojo, ¿ya? Esa licencia de funcionamiento. Ahora, esa licencia de funcionamiento también está la licencia, por ejemplo, no ha habido circo este año, pero los circos también sacan licencias porque utilizan un parque, utilizan una cancha, un lugar del Estado y para un beneficio público, beneficio económico, y obviamente una parte tiene que pagar para sacar licencia. Ahora, se extraña esto, pues no, vía por el rock 25, ya, te cobran, por hacer todo, estos conciertos cobran un monto, ¿no? Entonces, una parte es del Estado, ¿ya? Una parte es del Estado, ¿ok? Eh, a ver, ¿qué más sigue? Presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria, profesor? La presión tributaria es el indicador económico que mide la proporción de la riqueza generada en el país que será destinada al Estado a través del sistema tributario. La presión tributaria, ¿ya? Para que lo entienda más fácilmente, es del PBI, ¿ya? De la riqueza que genera un país, cuánto de esa riqueza es por impuestos. Entonces, eso es presión tributaria, ¿ya? Mide la proporción de riqueza que genera el impuesto en el PBI, ¿ya? Evasión tributaria. Consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. Ya, las formas son no declarando el verdadero monto. Lo que pasa es que no todos dan boletas y facturas, ¿no? Entonces, muchas tiendas no dan boletas, ¿no? Tú debes pedir boleta a partir de compras mayores a 5 soles. Entonces, muchas no lo hacen, no te la dan. Entonces, no declaran el verdadero monto que están vendiendo. Incrementando las deducciones, ¿ya? Lo que pasa es que tú puedes pagar menos impuesto, ¿ya? De lo que vendes, juntando facturas y boletas, ¿ya? Juntando facturas y boletas de las cosas que compras o utilizas para hacer tus bienes o servicios. Por ejemplo, yo vendo pan, ¿ya? Vendo pan, vendo pasteles, etcétera. Entonces yo puedo pagar menos impuestos de todo lo que he vendido
juntando las facturas y las boletas por la harina, por la máquina que he comprado, porque ahí también pagué impuestos, entonces puedo deducir. El problema es que algunos agarran boletas y facturas de otras cosas para reducir el monto, ¿ya?, de lo que has vendido. Eso es incrementar las deducciones. No pagando las obligaciones, simplemente no las pagas, pues hay tiendas que no dan boletas, no pagan las obligaciones, no sacan licencia. Hay que cerrarte, pues obviamente eso es tirar, pero eso es evasión tributaria, porque ya sabes que deberías pagar. Hay un ejemplo entre evasión y elusión. La evasión es todo lo que hemos dicho: prácticas fraudulentas, existe una disminución o eliminación del tributo, actos de corrupción, falta de valores cívicos al momento de hacer sus declaraciones, cualquier alteración de los documentos que se presentan a las autoridades fiscales, se toma como un delito, es ilegal. En cambio, la ilusión, ¿ya?, se utilizan estrategias legales para evitar y o retrasar determinados impuestos. O sea, busco la manera de, utilizando la legalidad, no pagar o demorarme o buscar un beneficio en esto de evadir, de no pagar impuestos. Para evitar el pago de los impuestos se busca una manera permitida en los vacíos legales, por ejemplo. Buscar asesoría de expertos. Grandes empresas suelen practicarlo, reducen los impuestos sin violar la ley. Por ejemplo, lo que en estos días han visto en la televisión, que grandes empresas, yo no sabía cuántas eran, mineras, que ganan un montón de plata. O sea, si no tuvieran Movistar, ¿no?, empresas grandes no estaban pagando sus impuestos y querían que estos impuestos no se les cobraran porque habían prescrito, porque habían pasado mucho tiempo. ¿Ya? Felizmente no salió la ley, pero querían usar la ley para evadir esto, ¿no? ¿Ya? SUNAT, funciones y atribuciones de la SUNAT: administrar, recaudar y fiscalizar los tributos, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de normas tributarias y aduaneras, sintetizar y ordenar la legislación e información estadística, presentar la información sobre tributos internos y externos, los de la aduana, pues, sobre todo, proponer al Ejecutivo lineamientos tributarios, promover y coordinar las actividades de cooperación técnica, investigación y capacitación sobre temas de tributarios y aduaneros, acá en el país o en el extranjero. Eso es lo que hace la ciudad, no solamente cobra, o sea, es todo esto, ¿ya? Y ahora hablaremos del presupuesto general de la República, el PGR. El presupuesto general de la República tiene dos partes: el ingreso fiscal y el egreso fiscal. Dentro del ingreso fiscal están los ingresos corrientes, ahí están los tributos. Todo lo que hemos hablado, eso es ingreso corriente, tributos, ¿ya? Y ahí están las moras, eh, los recargos, etcétera. También con los tributos. Los ingresos de capital es la venta de un patrimonio, la venta de terrenos del Estado, la venta de edificios del Estado, de empresas del Estado, ya, de equipo del Estado. Por ejemplo, vender Sedapal, ya, o como se vendió Luz y como se vendió Telefónica. Ya, son ingresos. Eso, si se vende Sedapal y entra ese dinero, será ingreso fiscal de capital. Transferencias, donaciones, las donaciones que a veces recibimos cuando hay algún hecho como un terremoto, etcétera. Y el financiamiento son los préstamos que yo puedo utilizar como ingreso cuando me presto deuda externa. Eso podría entrar como financiamiento o emisión de bonos, ¿no?, de soberanos. Y egresos fiscales, los egresos corrientes, son todos los egresos que yo tengo que realizar para funcionar como esto: pagar los salarios públicos, pagar los alquileres, los servicios de agua, luz, las compras del Estado, todo para que funcione. Los egresos de capital es la compra de patrimonio, comprar un nuevo terreno, obra pública, hacer un edificio, un hospital, una comisaría, una carretera, etcétera. Servicio de la deuda es pagar la deuda externa, capital e intereses, y reserva de contingencias, eventualidades como, por ejemplo, el fenómeno del Niño, o en este caso, el próximo año de todas maneras va a salir en el presupuesto la reserva contra el COVID, ¿no? O contra cualquier cosa de este tipo, ¿no? Muy bien, eso sería todo, chicos. Ahí están las claves. Un ratito para a ver cuánto tiempo queda. 5 a las. Ya, me quedan unos minutos. Listo, chicos. Hagan la encuesta mientras les doy las claves. Hagan la encuesta, chicos. 1B, 2C, 3B, 4C, 5B, 6B, 7A, 8B, 9A, 10D. Eso sería todo, chicos. Por favor, tienen la encuesta. Giancarlo, Harry, Rey, Ruth. Listo.
Eso sería todo, chicos. Estudien, por favor.